Señales Sonoras, podcast sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el ámbito académico. Proyecto realizado por el Grupo de Investigación Enfocar de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, decano de la facultad y coinvestigador del proyecto José Santiago Correa Cortés, docente e investigador principal César Olaya. Reciban un cordial saludo al podcast de Señales Sonoras. Mi nombre es César Olaya, soy docente e investigador principal del proyecto. Hoy nos acompaña la estudiante de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Cris Oriana Herrera, quien nos va a compartir su experiencia en el aprendizaje de la lengua de señas. Bienvenida, Cris Oriana. Bueno, muchas gracias, profe, pues por invitarme ante todo, por contar conmigo. Yo muy feliz de estar acá. Fíjate, bueno, que la experiencia de cómo empecé este proceso de lenguaje de señas fue porque yo estuve en la policía durante casi toda mi infancia y adolescencia. Y no sé si ustedes han escuchado ese programa de policía cívica, cívica juvenil y así. Yo hice como todos los grados de eso. Y resulta que hay un grado de la policía que se llama Gracomeval. Entonces tú vas a los eventos, cubres eventos, a veces tienes como que vigilar a la gente. Y de ahí nos dieron un curso, como hay primeros auxilios, lenguaje de señas, hay otro de mercadeo y otro como de protección y drogas, bueno, cosas así. Y yo elegí, porque ya había visto los otros, elegí el de lenguaje de señas y me llamó la atención, pero estaba súper nerviosa porque yo, ay, ¿qué tal que lo haga mal? Y fue como normal y nos dijeron, bueno, si lo hacen, pues pueden ir a una comunidad de personas con discapacidad auditiva y hacemos el ensayo a ver cómo les va. Entonces al primero pues tuvimos como una clase y yo me sentí súper extraña porque en la clase nos dijeron no vamos a hablar y les voy a enseñar unos movimientos y me van a acertar con ciertos movimientos y me van a decir qué sienten. Y entonces como que duramos así 15 minutos y nos dijeron, ¿ustedes qué sintieron? Y yo sentí una impotencia súper brutal. Entonces, pues sí, fue lo que yo dije al principio. Entonces ya nos hicieron como concientizar de alguna manera qué sentían las personas con discapacidad auditiva. Ese fue como el primer acercamiento. Entonces esa primera clase fue como ponerse en los pies del otro. Y llegamos a la conclusión de que hay que ser empáticos. Mucho. Ya ahí en la segunda como clase fueron los saludos, fueron como cosas básicas, el abecedario, los números, cómo aplaudir. Y entonces pues fue muy bacano, fue difícil aprender ciertos movimientos como la E, la W, pero ya fue como mucho más emocionante porque entonces terminé el curso y pues yo ya tenía como el MEVAL 007, entonces yo ya iba por ahí como a los eventos, fuimos a un concierto de Cepeda y yo estaba requisando como a la gente cuando mi primer acercamiento fue como me escribieron y yo, y yo como, entonces él me entendía y yo le entendí, entonces él se sentía súper emocionado y me dijo, te puedo abrazar. Entonces y yo, sí, abrázame, y se puso a llorar. Entonces fue como, y la policía como, deja que fluya. Y ya, eso fue como, y fue muy impactante saber que puedo comunicarme con esas personas y saber que, o sea, que ellas sepan que no están como solos y que sobre todo hay personas que sí nos interesamos, porque ellos piensan muchas veces que no nos interesamos en ellos. Y bueno, así fueron como varias
partes en el metro, en otro concierto, en un partido del Nacional contra el DIM, ahí todo como Graco 007. Y fue una experiencia divina que me dejó la policía. Y nos dijeron, no saben lo importante que es para el mundo que ustedes existan y sepan este lenguaje, porque van a ser como ese lugar donde las personas sordas van a ser escuchadas. Y wow. Entonces ya ahí cuando salí pues de ese mundo de la policía, hubieron 2 momentos también muy emotivos, porque yo estaba en la calle y una señora estaba con un bebé y estaba pidiendo como el pasaje. Y mi amiga, pues yo no sabía que lo estaba haciendo, pues yo no le presté atención al principio porque estaba haciendo otra cosa. Y una amiga mía dice que mira, ¿qué está haciendo? Estaba haciendo unos gestos todos raros. Y yo, eso no se llaman gestos. Y yo, cuando... Entonces yo como, sí, yo te entiendo. Entonces empezamos a dialogar y ella me empezó a contar su vida. Entonces yo no soy experta hablando de esto, pero de corazón como que te abrazo y te apoyo y trata como, porque había como un lugar que nos había dicho la policía que podían como ir a entablar mejor o aprender mejor este lenguaje de señas, las personas que eran sordas. Y ella no sabía mucho porque tenía pues bajos recursos. Y ella me agradeció mucho, eso me quedó como marcado. Y en ese momento no me acuerdo de la otra situación, pero era con un niño. Y pues para él fue como, por fin fui escuchado, puedo jugar, y jugamos. Y fue muy bonita el momento. Una reflexión que podemos hacer a partir de lo que nos cuentas con tu experiencia al aprender la lengua de señas es que cuando se aprende la lengua de señas, incluimos al otro en nuestra vida. Y hay algo más que se evidencia en todo lo que nos has contado, y es la empatía. La falta de comunicación con el otro va a generar desinterés, va a generar que no lo tengamos en cuenta. Mientras que si aprendemos a comunicarnos con el otro, vamos a generar empatía, vamos a crear un ambiente inclusivo. A Oriana le agradecemos muchísimo por haber compartido estas experiencias tan bonitas que nos ayudan a ser cada vez más conscientes y nos ayudan a ser más sensibles ante las personas con discapacidad auditiva. Oriana, a ti muchísimas gracias por haber venido y haber compartido estas experiencias tan bonitas con nosotros. A ti, profe, gracias. A nuestros amigos oyentes, pues los invitamos para que continúen escuchando el podcast Señales Sonoras. Muchas gracias. Señales Sonoras. Podcast sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el ámbito académico. Agradecemos mucho su atención.